Bueno, ya están aquí Ilan Katz y Claudia Aguilar para hablar sobre el trágico accidente en la línea 12 del metro. Amigos, ¿cómo están? Claudia, Ilan. Día triste. Hola, qué triste, ¿verdad? Sí. Desde ayer que empezaron las imágenes a correr, porque empezaron a correr mucho antes en Twitter. Yo estaba viendo los dos noticieros que están, pues los noticieros que están en vivo en ese momento y no corría la información que podíamos ver en redes sociales, pero imágenes terribles, ¿no? De este accidente como pues nunca antes visto en la Ciudad de México. Una tragedia. Desgarradoras. La verdad es que sí, la gente buscando a sus familiares, también, no sé si venían escuchando, pues un familiar diciéndonos que a su primo lo tuvieron 5 horas en la mañana esperando para ser trasladado a un hospital. No le habían hecho ni siquiera la resonancia que debían de hacerle en estado crítico. ¿De qué se va a hablar con respecto a este tema, Yo creo que, a ver, ¿de qué se va a hablar? A mí me encantaría hablar de responsabilidades. O sea, a mí me encantaría hablar de la responsabilidad y creo que la verdad es que la ventaja de que esté Ilan aquí es que vamos a hablar de responsabilidad en dos temas, ¿no? Responsabilidad en sentido amplio que tienen los funcionarios públicos, sí. Pero además responsabilidad en este caso que es una responsabilidad penal directa que se le puede fincar y a quiénes. Y no estamos aquí ni politizando, ni partidizando, ni mucho menos con términos electorales, porque justamente como decías, Maca, esto es una tragedia y a todas y todos los mexicanos nos lastimó, nos duele el alma haber ido a dormir con esta terrible noticia. ¿Por qué? Porque las personas que regresan cansados a sus casas después de una jornada dura de trabajo perdieron la vida por un fatal accidente que pudo haber sido evitado. O sea, las tragedias naturales, los desastres naturales, pues nos lastiman, pero se explican en ese contexto. Y no se pueden, ¿no? No puedes hacer nada, no son ni siquiera previsibles. En este caso estamos hablando de responsabilidades. Y por eso diría yo, quisiera poner sobre la mesa que hace más de 10 años hubo, en ese momento, cuando se discutió la última facultad de investigación que tuvo la Corte por violaciones graves de derechos humanos, hubo un proyecto donde se discutió el tema de las responsabilidades de los altos servidores públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien se tiene que hacer responsabilidad de lo que pasa. No el último perito que fue a inspeccionar o a poner el último cartelito o a tapear el cemento o el concreto. ¿Quién se va a hacer responsable de que se autorice que siga funcionando unas vías que llevábamos años de avisos, donde hay dictámenes periciales que se han circulado, se abrieron carpetas penales y carpetas de investigación y donde sigue funcionando? Procesos administrativos, o sea, todo eso está. ¿Por qué sigue funcionando? Perdón, pero aquí sí hay responsables con nombres y apellidos y deben ser procesados penalmente. Y todas las fotos que han salido hoy, ¿no? De años anteriores, de vecinos, de usuarios del metro, reportando las fallas justamente en ese tramo, con fotos, cómo se ve ya. Ahí está la responsabilidad penal. No, exactamente, ahí eso está. Es lo que te quería preguntar. Yo lo que, me gustaría separar esto un poquito en dos y hablar de la responsabilidad penal al final, pero mi punto es el primero, ¿no? Cualquier ciudadano tiene, obviamente, debe tener el derecho a subirse al metro sin pensar que se va a caer. Bueno, digo, pues vamos a partir de la base, ¿no? O sea, no debe ni de pasar por tu cabeza. A su casa o a su trabajo. Todos tenemos que tener la tranquilidad de que se le está dando el mantenimiento adecuado a las instalaciones que usan los ciudadanos de la Ciudad de México, ¿no? Como bien saben, pues hay 30 y tantas carpetas de investigación en contra de miles de personas, de los constructores, de Marcelo Ebrard, etcétera, etcétera. Y ya cuando dicen se queda una carpeta de investigación es como de, bueno. No, eso pasa en el país. Por supuesto, y la falta de capacidad de integrar ágilmente a veces no tiene que ver con la capacidad de la autoridad, tiene que ver con que simplemente los asuntos se vuelven muy voluminosos y se estancan. Pero mi punto es el siguiente, yo creo que si vamos a hablar de responsabilidades tenemos que entender que el único responsable el día de hoy del funcionamiento del metro es el gobierno que está encargado del metro hoy. Si se cayó el metro ayer, es culpa del gobierno que tenía a su encargo el metro ayer. Sobre todo a la luz de este punto, como bien dice Claudia. Es decir, si existen 30 y tantos procesos, si en esos procesos han hecho peritajes, si se está investigando si hubo desvío de recursos, si hubo un delito patrimonial de peculado, si hubo omisiones en la calidad, eso pues ya lo sabe el gobierno actual, porque consta en diferentes procesos. Bajo esta lógica, pues si no podía funcionar el metro, tenía la obligación el
gobierno actual de hacerle las mejorías al metro que se tenían que llevar a cabo. Lo que me hace a mí pensar, pues que no había ningún tipo de falla de la construcción que impedía el manejo habitual del metro. Lo que sí vemos que habían avisos de que habían daños estructurales y esos daños estructurales se tienen que atender y aquí entramos en un tema un poquito más técnico, que es el siguiente. Si tú tienes el cargo, ¿no? Si tú tienes el encargo de estos bienes para que funcionen todos los días y en ese tren, por decir algo, hay vidas humanas, entonces esas vidas humanas dependen de ti. Claro. Y el que tú tengas conocimiento de que se le tiene que dar un mantenimiento y no se le da, eso, y a causa de eso, gente pierde la vida, entonces estamos ante un homicidio por dolo eventual, por comisión por omisión. Que sería como, a ver, alguien que va manejando un coche, que sabe que está mal y trae la vida de otros 4 pasajeros. Por supuesto. Ese conductor puede ser procesado. Por supuesto, la diferencia... O sea, para aterrizarlo tantito, ¿es así? Y es que está muy bien lo que está diciendo Alan, porque habla de las estructuras, no siempre se habla de daño estructural. Dicen los que saben, ¿no?, que las estructuras siempre avisan, primero. Y que si se tratara de daño estructural, porque hemos venido hablando de la línea 12 del metro muchos años. Sí. Y si hubiera sido una falla estructural, digamos, de saque, de cuando la acaban de construir, en el minuto que le pones la carga, ¿no?, se evidencia, ¿no? Entonces, digamos, ya pasó. Aquí estamos hablando de negligencia. Era totalmente de no mandar los recursos a mantenimiento del metro. Y lo que tenemos que hacer es poner, ahora sí, los puntos sobre las IES y exigir este cumplimiento desde la responsabilidad. Lo que dice Ilan es muy puntual, es sí hay un responsable. ¿Quién es el responsable? El gobierno actual de la Ciudad de México, porque es quien tiene a cargo el mantenimiento del metro. Seguramente van a acabar fincándole responsabilidad a un director de medio pelo y por eso yo hacía alusión a esa discusión que llegó incluso en ese momento a la Corte, de decir, basta de estarle fincando responsabilidades al que fue y barrió por último momento el salón. En este caso es muy importante, estamos hablando de negligencia, estamos hablando de un malentendimiento de austeridad. Aquí tenemos que pensar primero en las vidas humanas. Y no puedes ahorrar. Sí, son prioridades. No puedes estar ahorrando en esto. ¿No? Y lo que decías, Maca, imagínate, has ahorrado en todo, entonces no puedes transportar a los heridos, no hay hospitales que los puedan atender, no hay medicamentos, no hay médicos que los puedan atender, y así seguimos en una espiral de irresponsabilidades. Que yo diría, eso también es corrupción, y la corrupción es evidente que mata. Lo más triste de esto es que vamos a acabar una vez más en impunidad, y ojalá que así no sea. Cabe mencionar que si el responsable de estas trágicas muertes el día de ayer hubiera sido una empresa privada, le hubieran quemado las patas hoy en la mañanera, ¿eh? Sí, en vez de echarle la culpa a la prensa crítica, conservadora, complotista. ¿Cómo ven eso que dijo hoy la jefa de gobierno, el peritaje externo? Pues es que la verdad, volvemos a lo mismo, va a salir un peritaje externo y va a decir que había fallas estructurales. Una cara ahorita que me quitaron un poco el aliento. ¿Qué te decimos? O sea, va a salir a decir, yo le escuché ayer en la noche cuando hizo la primera declaración, que también se veía así como no traía ni las cifras. Como se movió tú, la información surgía más rápido, decirlo, pero estaba ahí. Estaba ahí. Que por lo menos es. Sí. Pero al final del día, ¿qué va? Del 18, del 19, del 20. O sea, esto no fue de la noche a la mañana. Mira, mi opinión de Claudia Sheinbaum es mejor imposible. O sea, yo tengo una muy buena opinión de ella. Creo que es una mujer sensata, inteligente. O sea, mi opinión de ella es fabulosa. Y yo creo que es una persona que no va a buscar culpables por tenerlos. Fue enfática. Sí, fue enfática. Sí. Pero hay que tener una cosa en mente, que esto es donde me parece que es un poquito perverso el juego. Todos estos delitos son locales. Es decir, el homicidio es local, los daños son locales, el metro es local. La autoridad que tiene que investigar es la Fiscalía local. De la Ciudad y tiene que investigar al metro local. Entonces, pues el manejo político va a tener mucha más influencia que el manejo jurídico. Yo creo que eso es una de las trampas de arena de este asunto. Lo importante es que digan, a ver, ¿quién tenía que dar el aviso? ¿Lo dio? ¿Sí o no? Y si lo dio, entonces, ¿quién tenía que hacer la reparación? ¿La hizo? ¿Sí o no? Punto. Es que ese es el asunto. El asunto es, ¿avisaste o no avisaste? Y si sí avisaste, a quien la avisaste hizo algo, ¿sí o no? Si no lo hizo el que lo tenía que haber hecho, pues ese es el responsable. Y ese no puede ser un gerente de medio pelo. Ese tiene que ser una persona que tiene la capacidad de apretar el botón y decir, por favor, traigan a los de mantiento y arréglenme esta viga. Sí, es alguien con facultades de mando, o sea, sin duda.
El tema que dices es muy importante. O sea, a ver, se queda a nivel local, se queda a nivel Ciudad de México, gobierno de la Ciudad de México. Evidentemente se van a iniciar las investigaciones. Ayer también estaba la fiscal Ernestina Godoy. Escuché también llegó algunas junto declaraciones. con Claudia Sheinbaum. Es decir, hicieron presencia, ¿no? Además, algo que también hay que destacar de Claudia Sheinbaum es que además se aparece con el cubreboca, que vale la pena destacar porque también tenemos otros dignos de todos los respetos en estos momentos. Sí, totalmente. Pero evidentemente el problema es que a dónde te van a llevar estas investigaciones. Aquí no nada más es lo que dice Ilan, o sea, es decir, a ver, había estos problemas, estos dictámenes, estos peritajes, estas reparaciones pendientes. El tema es que claramente no tenía por qué estar circulando el metro por esa estructura, porque con el daño que tenía, haberse colapsado así, parecía película de estas que ves en Marvel, pero la verdad es que es una película de terror, saber que mexicanos van ahí y perdieron su vida en una noche cuando ya están agotados por la jornada laboral, que van de regreso a casa. A mí me parece sumamente lamentable que no hayamos encontrado niño de 13 años que su madre lo estaba buscando, ¿no? Es una tragedia enorme. Es una tragedia, pero el problema es que era totalmente evitable. Es muy fácil decir, se cierra la línea 12 del metro porque se va a caer esa viga. Y se va a usar el RTP como se está haciendo pero además, en este momento. Hemos dicho esto desde que se inauguró prácticamente la línea 12. Es de lo que más se ha hablado, o sea, de la línea 12. De la línea 12 del metro. Malversación de fondos, que si los trenes no quedan en las vías, que si las vías eran de una manera, que si el material no era el adecuado. O sea, hemos hablado de que los trenes no cabían en las vías. No, o sea, que si las vías no eran para los... Todo eso lo hemos... O sea, ¿cuántas veces hemos hablado de la línea 12? Entonces, como dicen, las estructuras avisan, pero en el caso de la línea 12 del metro, la resolución tenía que haber sido tomada. Lamentablemente, no funciona. Es una obra que se llevó millones de los mexicanos y de las mexicanas y lamentablemente no funciona. Pero yo creo, perdón que te interrumpa, yo lo que creo es que el tema de si se construyó bien o mal ya no es tema, porque el gobierno actual ha tenido la oportunidad de revisar todo lo que tiene que ver, ¿no? Dar mantenimiento. O sea, el que tiene el 100% de la responsabilidad es hoy de quien lo tiene que operar. Tienes vidas a tu cargo. Tienes la responsabilidad de millones de mexicanos que usan el metro. Y hubo avisos, ¿no? O sea, eso es lo más doloroso. Hubo avisos. Desde usuarios reportando con fotos hasta todo lo que pasó en el metro en los últimos meses. Y no nada más de la línea 12. Hay varios ahora hay miles de fotos del metro de lugares donde obviamente no están al estándar de uso que debería de tener una ciudad como la nuestra. Sí, ahora, ese es un tema también importante, que la tragedia sirva ni para hacer política, ni para estar haciendo cuestiones partidistas, pero sí para darle mantenimiento a todas las otras líneas del metro, porque estamos igual en todas las líneas del metro. O sea, el problema, lo que dices, el incendio no se dio en la línea del metro, se dio en las oficinas. Exacto. O sea, la carencia de mantenimiento y de recursos y de estos malos entendimientos de lo que es la austeridad está cobrando vidas. Y la posición de la directora en ese entonces, ¿no? Y es un lujo que no podemos darnos. Exacto, la posición de la directora en ese entonces. Nada más. Yo solo soy la directora. Nada más para aclarar, cuando hablamos de dolo eventual, me gustaría explicarle a nuestro amable auditorio público que es el dolo se divide básicamente en tres. Es decir, el dolo directo es cuando yo quiero matar a alguien, saco una pistola, le meto un balazo y lo mato. O sea, obtengo el resultado que estoy buscando. El dolo eventual es cuando yo sé que yo no quiero ese resultado, pero sé que se puede dar y lo acepto, que es este caso. Un experto sabe que si hay una falla estructural en una viga que se puede caer, entonces se puede morir la gente. Lo sabes. No, o sea, no es algo que no solamente es probable, es muy probable. Entonces, por eso se da en este caso el dolo eventual. Y no haces nada por evitarlo. No, claro. O sea, ¿no? Nada por evitarlo. Esa es la comisión. Absolutamente nada. ¿Qué debería de pasar en los próximos días, en las próximas horas? ¿Qué esperarían? Me acaba de mencionar que sí es importante tomar nota de que esto acaba de empezar, ¿no? Yo lo que vi es que ya habían levantado prácticamente todo, entonces no sé si se pudieron llevar a cabo las diligencias y las periciales necesarias. Que tuvieron que parar el rescate porque era peligroso para los rescatistas, inclusive, ¿no? Así es. Pero lo que sí creo es que lo más importante es que se haga una investigación seria, que nos diga quién es el responsable, que se asuma esa responsabilidad y que se proceda conforme a derecho. Lo que sí es que no puede no pasar nada. Entonces, este país y este gobierno y nuestra jefa de gobierno es responsable de darle a todos los mexicanos, a todos los ciudadanos de esta ciudad, a todos los habitantes de esta ciudad, un resultado que sea ejemplar para que no se vuelvan a dar estos eventos en el futuro.
Por supuesto que sí. Clau, ya te vi con ganas de decir Es algo. que estoy totalmente de acuerdo en eso, pero sí creo que ya es momento de fincar responsabilidad. A mí lo que pasa es que en este momento pienso, si el gobierno en turno es el responsable y el gobierno en turno es el encargado de hacer las investigaciones, ¿a quién le vamos a fincar responsabilidad? Ese es el gran reto. Y el problema es que no hemos acabado de entender como país que tenemos que fincar y empezar por fincar responsabilidades ejemplares a quienes toman Y que decisiones. no es politizarlo. A quienes tienen el ¿no? control. La verdad, yo diría, antes de fincar responsabilidades, tendríamos que empezar porque la gente tuviera dignidad y renunciara porque no puede llevar a cabo sus encargos, ¿no? Como sucedió hace algunos años en Nueva York, cuando aparentemente había un coche bomba en Times Square y bueno, renunció por el solo hecho el encargado de la seguridad, por decir, ante este filtro en la seguridad, yo no estoy haciendo bien mi chamba. El tema es que en México no hemos llegado a eso. No podemos hablar de ese tipo de responsabilidades todavía y a mí eso es lo que en realidad me preocupa. Pues sí, la verdad es que qué bueno que pudimos platicar con ustedes. Es una tragedia enorme, de verdad, descorazonador ver todas Desgarrador. las... Sí, ver esas imágenes tan tristes. Estábamos a la espera de una conferencia justamente de la jefa de gobierno que empezaría a las 11 de la mañana. Se ha retrasado pues, casi una hora, pero los invitamos a que estén pendientes de la programación del Heraldo Televisión y por supuesto del Heraldo Radio para saber qué dirá la jefa de gobierno con respecto a esto. Muchas gracias, amigos, por venir. Nuestra solidaridad con todas las víctimas y los familiares de las víctimas. Así es. Por hoy, muchas gracias, muchas gracias. Por hoy es todo en Me lo dijo Adela, pero mañana los esperamos en punto de las 9 de la mañana en televisión y a partir de las 11 de la mañana por el Heraldo Radio. Yo soy Maca Carriedo y a nombre de Adela Micha, muchas gracias por su sintonía. Hasta mañana. Heraldo Media Group presentó Me lo dijo Adela con Adela Micha.